El libro de Daniel es uno de los textos más fascinantes y misteriosos de la Biblia, lleno de visiones, sueños y profecías que siguen impactando nuestra comprensión del mundo. A lo largo de sus páginas se presenta un tema clave que ha intrigado a generaciones: la aparición de una figura poderosa, conocida como el Anticristo. Pero, ¿cómo podemos identificar a esta figura? ¿De qué manera el libro de Daniel nos ayuda a reconocerlo? En este video, exploraremos a fondo las profecías de Daniel, desentrañando las pistas ocultas que nos revelan la verdadera naturaleza del Anticristo. Desde los 4 grandes imperios que Daniel vio en su sueño, hasta la aterradora visión del pequeño cuerno que surge entre 10 reyes, descubriremos las sorprendentes conexiones entre estas antiguas profecías y los eventos actuales. A medida que profundizamos en los símbolos y visiones que Daniel recibió, también observaremos cómo estas profecías se cruzan con otros textos bíblicos y lo que nos dicen sobre el futuro cercano. El libro de Daniel no solo trata sobre predecir los tiempos del fin, sino sobre comprender los signos que ya están ocurriendo a nuestro alrededor. Al examinar la historia y el significado de estos símbolos proféticos, podrás entender cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes hoy. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque las pistas que Daniel nos ofrece cambiarán la forma en que ves el mundo y te prepararán para lo que está por venir. No querrás perderte las poderosas revelaciones que tenemos para ti. Sigue viendo mientras desvelamos la verdad oculta dentro del libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los textos más fascinantes y profundos de la Biblia, tanto por su contenido profético como por la riqueza de su contexto histórico. Para comprender su relevancia y el mensaje que transmite, es fundamental conocer el entorno en el que fue escrito. El libro de Daniel se sitúa en un período clave de la historia del pueblo de Israel, marcado por la caída del reino de Judá y el exilio a Babilonia. El contexto histórico del libro se desarrolla principalmente en el siglo VI a.C., durante el apogeo del imperio babilónico. Este imperio, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, conquistó gran parte de la región del antiguo Cercano Oriente, incluida la ciudad de Jerusalén. En el año 596 a.C., Nabucodonosor sometió a Judá, y un número significativo de israelitas fue llevado al exilio en Babilonia. Entre ellos se encontraba el joven Daniel, quien, junto a otros 3 compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, sería formado en la corte real babilónica. La deportación a Babilonia marcó el fin de la independencia de Judá y representó un gran desafío para los israelitas, quienes se encontraron lejos de su tierra, sometidos a la cultura y las costumbres de un imperio extranjero. En Babilonia, el pueblo de Israel debía enfrentarse a la difícil tarea de mantener su fe y su identidad religiosa en medio de una cultura profundamente idolátrica. La influencia de los dioses babilónicos y las costumbres paganas que rodeaban a los israelitas contrastaban fuertemente con la fe monoteísta que practicaban. A pesar de esta adversidad, el libro de Daniel relata cómo los jóvenes hebreos se mantuvieron firmes en su fe, negándose a rendirse ante los ídolos y obedeciendo siempre los mandatos de Dios. Los relatos de Daniel en la corte de Babilonia no solo muestran su fidelidad a Dios, sino también su capacidad para interpretar los sueños y visiones, lo que le permitió ganar el favor del rey Nabucodonosor. El libro está compuesto por 2 secciones principales. La primera, que abarca los primeros 6 capítulos, se centra en historias y relatos sobre la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que la segunda parte, que comprende los capítulos 7 al 12, se ocupa de las visiones proféticas de Daniel, las cuales tienen un carácter apocalíptico y simbolizan los eventos futuros,
especialmente aquellos relacionados con el fin de los tiempos y el establecimiento del reino eterno de Dios. En la primera parte, se destacan varios episodios significativos, como la negativa de Daniel y sus amigos a comer los manjares del rey, un acto de fidelidad a las leyes dietéticas judías, la famosa historia en la que los 3 amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua de Nabucodonosor, y la visión del sueño del rey, que solo Daniel pudo interpretar. Estos relatos no solo son ejemplos de fe y valentía, sino también un reflejo de la tensión entre la fidelidad al Dios de Israel y la presión para adaptarse a las normas de un imperio pagano. Estos relatos muestran cómo Dios protegió a sus siervos y les dio sabiduría para navegar en un entorno hostil. La segunda parte del libro es mucho más compleja y profética. En ella, Daniel recibe visiones sobre el futuro, en las cuales se representan diferentes imperios y reinos que dominarían el mundo antes del establecimiento del reino eterno de Dios. Estas visiones incluyen los famosos símbolos de las bestias que representan imperios sucesivos, como el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Además, Daniel profetiza la llegada de un líder impío, conocido en la tradición cristiana como el Anticristo, quien jugaría un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. Estas profecías son interpretadas de diversas maneras, tanto por los estudiosos bíblicos como por las diferentes tradiciones religiosas. Pero lo que queda claro es que Daniel ofrece una visión del futuro que trasciende su propio tiempo y lugar, y apunta a eventos que influirían en la historia de la humanidad en los siglos venideros. A través de las visiones de Daniel, el libro no solo anticipa la caída de grandes imperios terrenales, sino que también revela un mensaje esperanzador para el pueblo de Israel. A pesar de que las naciones poderosas del mundo parecen dominar, el mensaje fundamental del libro es que el reino de Dios prevalecerá al final. Aunque Daniel fue testigo de la opresión y la destrucción de su nación, las profecías en su libro aseguran que, aunque los pueblos paganos puedan parecer victoriosos en un tiempo determinado, el poder de Dios es eterno y su reino nunca será destruido. Este tema de la soberanía de Dios, a pesar de las dificultades temporales, es uno de los pilares del mensaje de Daniel. Una de las visiones más impactantes de Daniel es la que describe la aparición de un Hijo del Hombre que recibiría dominio y autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Esta figura es interpretada por los cristianos como una profecía del Mesías, Jesucristo, quien establecería el reino de Dios de manera definitiva. Para los judíos, esta visión sigue siendo un enigma, ya que esperan la llegada de un Mesías que restaurará el reino de Israel. El libro de Daniel, entonces, no solo es una crónica de la vida de un exiliado en Babilonia, sino también una profunda reflexión sobre la historia, el poder de Dios y el futuro de la humanidad. En su contexto histórico, el libro ofrece consuelo al pueblo de Israel, que se encontraba en una situación de desesperanza. La certeza de que Dios tiene el control de la historia, incluso cuando los eventos parecen fuera de control, es un mensaje de esperanza que sigue resonando a través de los siglos. A medida que el libro de Daniel se adentra en las visiones proféticas, queda claro que la historia humana está dirigida hacia un clímax, la venida del reino eterno de Dios, el cual destruirá a todos los reinos humanos y será establecido en justicia. Este mensaje, tanto para los israelitas de su tiempo como para los creyentes de todos los tiempos, es claro. No importa cuán poderosos puedan ser los imperios de este mundo, al final, solo el reino de Dios prevalecerá. El libro de Daniel, por lo tanto, no solo tiene una función histórica, sino que también ofrece una visión de esperanza y redención para aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso en tiempos de gran sufrimiento y adversidad.
Las visiones proféticas de Daniel son algunas de las más enigmáticas y trascendentales en la Biblia. Estas visiones, encontradas principalmente en los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel, contienen un lenguaje simbólico profundo y detallado, y han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Estas profecías no solo tienen relevancia para la época en que Daniel vivió, sino que también tienen implicaciones para el futuro, presentando una visión clara de los eventos que ocurrirán a lo largo de la historia de los pueblos y de la humanidad. Para entender el contexto de estas visiones, es fundamental analizar el panorama histórico y teológico en el que fueron dadas. Daniel vivió en un tiempo de gran incertidumbre para el pueblo de Israel. Como prisionero en Babilonia, lejos de su tierra, los israelitas estaban bajo el dominio de imperios extranjeros, primero el imperio babilónico y luego el medo-persa. Las visiones que Daniel recibió no solo tienen un mensaje para su tiempo, sino que se extienden hacia el futuro, especialmente hacia la llegada de un reino eterno que se sobrepondrá a los imperios terrenales. La naturaleza apocalíptica de las visiones de Daniel revela el plan divino para el futuro, en el que el reino de Dios prevalecerá finalmente sobre todas las potencias del mundo. La primera de las visiones significativas que Daniel recibe está registrada en el capítulo 7. En esta visión, Daniel ve 4 grandes bestias que emergen del mar, cada una representando un imperio diferente. La primera bestia, como un león con alas de águila, es comúnmente interpretada como el imperio babilónico, al que Daniel pertenecía. El león representa la fuerza y el dominio de Babilonia, mientras que las alas de águila simbolizan la rapidez con la que este imperio se expandió. La segunda bestia, que es un oso levantado sobre un lado, se entiende como el imperio medo-persa. El oso representa la brutalidad y fuerza de este imperio, con la asimetría de sus partes reflejando la supremacía de Persia sobre Media. La tercera bestia, que es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, se asocia con el imperio griego bajo Alejandro Magno, quien conquistó vastos territorios en un tiempo extremadamente corto. Las 4 cabezas pueden hacer referencia a la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro, cuando su imperio fue dividido entre sus 4 generales. Finalmente, la cuarta bestia, que es distinta a todas las demás y es aterradora, se interpreta generalmente como el Imperio Romano. Esta bestia con 10 cuernos simboliza el poder militar y la expansión del Imperio Romano. Los 10 cuernos representan generalmente a 10 reyes o gobernantes, a menudo asociados con las divisiones del Imperio Romano en tiempos posteriores. En medio de esta visión, Daniel observa un cuerno pequeño que crece entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Este cuerno pequeño tiene ojos de hombre y habla de manera arrogante. Se interpreta como un líder que surgirá de este imperio, un personaje que desafiará la autoridad de Dios y oprimirá a su pueblo. En la interpretación cristiana, este cuerno pequeño se asocia con la figura del anticristo, quien, en los últimos tiempos, se levantará como un líder blasfemo. Sin embargo, el mensaje principal de esta visión es que este poder será destruido. Finalmente, el reino eterno de Dios prevalecerá, y el Hijo del Hombre recibirá dominio y gloria para siempre. La visión de Daniel en el capítulo 7 establece el contexto para las visiones subsecuentes, todas ellas apuntando a la victoria final del reino de Dios. En el capítulo 8, Daniel recibe otra visión, esta vez de un carnero y un macho cabrío. El carnero, con 2 cuernos, se interpreta como el imperio medo-persa, y el macho cabrío, con un cuerno grande, simboliza el imperio griego. En esta visión, se predice la caída del cuerno grande, que simboliza la muerte de Alejandro Magno, y la posterior división de su imperio en 4 partes. El cuerno pequeño que surge de uno de los 4 cuernos del macho cabrío se asocia con un gobernante que surgirá en el futuro, tradicionalmente identificado como
Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida que persiguió ferozmente a los judíos en el segundo siglo antes de Cristo. Esta visión, al igual que la anterior, muestra el ciclo de los imperios humanos que surgen y caen, siempre bajo el control y la soberanía de Dios. La profecía más famosa en cuanto al futuro se encuentra en el capítulo 9, donde Daniel recibe el mensaje de las 70 semanas. Esta profecía describe un periodo de 70 semanas de años, es decir, 490 años, en el cual se desarrollarán eventos significativos. Las 70 semanas se dividen en 3 periodos: 7 semanas, 62 semanas y una última semana. Las primeras 7 semanas corresponden al tiempo necesario para la reconstrucción de Jerusalén después del exilio, mientras que las 62 semanas abarcan el período hasta la llegada del Mesías. La última semana, que no se cumplió inmediatamente después de la época de Daniel, se entiende generalmente como la referencia a los eventos que ocurrirán en los últimos tiempos, especialmente el ascenso del Anticristo y la culminación de la victoria del reino de Dios. Esta profecía resalta el sufrimiento que enfrentará el pueblo de Israel, pero también la promesa de la redención y la restauración de Jerusalén. Un elemento clave de las visiones proféticas de Daniel es la aparición del Mesías, quien traerá justicia, redención y restauración al pueblo de Dios. En Daniel 9 se habla de un príncipe que vendrá para poner fin al pecado y establecer la justicia eterna. Los intérpretes cristianos ven esta figura como una referencia a Jesucristo, cuya primera venida fue marcada por su sacrificio en la cruz, y cuya segunda venida traerá la derrota final del mal. La profecía también menciona la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el santuario, que muchos identifican con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C., así como la dispersión de los judíos. El capítulo 10 marca el inicio de una serie de visiones más detalladas, en las cuales se revela el trasfondo espiritual de los eventos que sucederán en la historia de Israel y las naciones. En esta visión, Daniel es visitado por un ser celestial que le explica que la respuesta a sus oraciones se había retrasado debido a la lucha en el ámbito espiritual, donde fuerzas angelicales se enfrentaban al príncipe del reino de Persia. Este episodio pone de manifiesto la realidad de la guerra espiritual que tiene lugar en el trasfondo de los eventos humanos, un tema recurrente en las Escrituras. La visión también subraya la importancia de la perseverancia en la oración y de la confianza en que, a pesar de los retrasos aparentes, Dios está trabajando detrás de las escenas para cumplir su voluntad. En los capítulos 11 y 12, Daniel recibe una visión más amplia sobre los eventos futuros que abarcan desde su tiempo hasta el fin de los días. Esta profecía es interpretada como una descripción detallada de los conflictos que enfrentaría el pueblo de Israel bajo los diversos imperios, incluyendo los enfrentamientos entre los reinos seleucida y ptolemaico, la revuelta macabea y la ocupación romana. La visión también aborda la lucha final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con la victoria de este último. En el capítulo 12 se describe un tiempo de gran tribulación, que algunos ven como una referencia a los sufrimientos previos a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, también se da un mensaje de esperanza, pues aquellos que sean fieles a Dios serán recompensados con la vida eterna. A lo largo de todas las visiones de Daniel hay un tema central: la soberanía de Dios sobre la historia. Los reinos terrenales pueden ascender y caer, pero el reino de Dios será eterno. Aunque los poderes humanos parecen dominar temporalmente, su poder es efímero, y el reino de Dios prevalecerá al final. Las visiones de Daniel, aunque complejas y simbólicas, no deben ser motivo de temor o confusión, sino de aliento.
Dios tiene un plan para la humanidad, y aunque el mal parece prevalecer en ciertos momentos, al final el reino de Dios será establecido, y la justicia y la paz reinarán para siempre. En conclusión, las visiones proféticas de Daniel no solo nos ofrecen un vistazo al futuro, sino también nos recuerdan que, independientemente de los desafíos y tribulaciones que enfrentemos en la historia humana, el propósito divino siempre prevalecerá. Dios tiene el control de la historia y su reino será establecido para siempre. Las visiones de Daniel siguen siendo un faro de esperanza para los creyentes, invitándolos a mantenerse firmes en la fe, sabiendo que, al final, el bien triunfará sobre el mal. La figura del anticristo es una de las más discutidas en el ámbito de la escatología cristiana, y el libro de Daniel juega un papel fundamental en la comprensión de este personaje profético. Aunque el término anticristo no aparece explícitamente en el libro de Daniel, las visiones y profecías descritas por el profeta apuntan claramente a la aparición de un gobernante maligno, un líder mundial que se levantará en los últimos tiempos para desafiar a Dios, perseguir a los creyentes y establecer un reino de maldad y desesperación. A lo largo del libro, la figura del anticristo es representada de manera simbólica, utilizando imágenes de bestias, cuernos y otros elementos que nos dan pistas sobre su naturaleza y sus acciones futuras. En el capítulo 7 de Daniel, el profeta recibe una visión de 4 bestias que emergen del mar. Cada una de estas bestias representa a un imperio sucesivo, siendo el primero el imperio babilónico, seguido por los imperios medo-persa, griego y finalmente el romano. La cuarta bestia es la más aterradora, una criatura terrible y fuerte, con 10 cuernos. Estos cuernos simbolizan a 10 reyes o reinos que surgirán en los últimos días, antes de que se levante una pequeña corneta, o un pequeño cuerno, que se describe como una figura maligna que se exalta sobre los otros reyes. Este pequeño cuerno es una de las primeras representaciones del anticristo en el libro de Daniel, y es descrito como un rey que hablará contra el Altísimo. Perseguirá a los santos de Dios y buscará cambiar los tiempos y las leyes. Esta figura se caracteriza por su arrogancia, su blasfemia y su deseo de sustituir a Dios en el corazón de la humanidad. El pequeño cuerno es, por lo tanto, una representación simbólica del anticristo, quien no solo será un gobernante político, sino que también se mostrará como un líder religioso, demandando adoración para sí mismo y persiguiendo a los que se nieguen a rendirle culto. En este contexto, el anticristo es presentado como un individuo que se levantará durante un tiempo de gran agitación y tribulación, al final de los tiempos, y cuyo reino será temporal, pero sumamente destructivo para los fieles. La visión continúa mostrando que el anticristo tendrá poder sobre los santos durante un tiempo determinado, pero también se asegura que su reinado no será eterno. Al final, el anticristo será juzgado por el Anciano de Días, Dios, y su reino será destruido, dando paso al establecimiento del reino eterno de Dios. Este es un mensaje clave en el libro de Daniel. Aunque el anticristo parecerá tener el poder por un tiempo, al final será derrotado y su maldad será erradicada para siempre. En el capítulo 8, Daniel recibe otra visión, esta vez sobre un carnero y un chivo. El carnero, con 2 cuernos, representa a los imperios medo-persa, mientras que el chivo, con un cuerno prominente, simboliza al imperio griego. Después de que el gran cuerno del chivo es roto, se levantan 4 cuernos más pequeños, representando la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. De uno de estos cuernos pequeños, surge otro cuerno pequeño, que se describe como una figura que crece en poder y se exalta hasta el punto de enfrentar al príncipe del ejército, Dios. Este cuerno pequeño es comúnmente interpretado como una referencia al rey Antíoco IV Epífanes, un tirano histórico
que persiguió a los judíos y profanó el templo de Jerusalén. Sin embargo, muchos intérpretes creen que Antíoco es un tipo o figura anticipatoria del anticristo, ya que sus características, la blasfemia, la persecución y la tentativa de erradicar la adoración verdadera, coinciden con lo que se espera de este futuro gobernante maligno. El cuerno pequeño es descrito como alguien que atacará el culto de Dios y hará guerra contra el pueblo de Dios, y se intentará a través de su poder hacer que el pueblo se someta a su voluntad. Este tipo de descripción es un preludio de lo que será la figura del anticristo, un tirano que se presentará como un salvador, pero que en realidad será el mayor enemigo de Dios. El capítulo 9 de Daniel contiene la famosa profecía de las 70 semanas. Este pasaje es clave para entender el tiempo en que el anticristo aparecerá. Se nos habla de un período de 70 semanas, que se dividen en 3 fases: 7 semanas, 62 semanas y una última semana. La última semana, la que tiene mayor relevancia en la profecía, se refiere al período en el que aparecerá el príncipe que ha de venir. Este príncipe, según la interpretación tradicional, es identificado como el anticristo. En este tiempo, el anticristo hará un pacto con muchos, pero en la mitad de la semana romperá el pacto y provocará la abominación desoladora, un acto de profanación en el templo que marcará el inicio de una gran tribulación para el pueblo de Dios. La abominación desoladora es interpretada como la colocación de una imagen del anticristo en el templo, un acto de blasfemia que tratará de sustituir a Dios y obligar a todos a rendirle culto. Este evento es crucial en la escatología cristiana, ya que señala el comienzo del tiempo final, cuando el anticristo se levantará en su plenitud y llevará al mundo al borde de la destrucción. El anticristo en el libro de Daniel es presentado como un ser que busca imponerse sobre todos los aspectos de la vida humana, político, religioso y social. Su estrategia será la de crear una apariencia de paz y prosperidad, engañando a las naciones y haciéndolas creer que Él es la solución a sus problemas. En un principio, el anticristo se presentará como un líder carismático que establecerá alianzas y hará pactos, pero en el momento en que su poder esté consolidado, comenzará a mostrar su verdadera naturaleza. Un ser que busca destruir la adoración a Dios y establecerse a sí mismo como el objeto de adoración mundial. Los fieles serán perseguidos, y aquellos que se nieguen a rendirle culto serán castigados. Sin embargo, a pesar de su aparente éxito y poder, el anticristo no podrá triunfar en su rebelión contra Dios. A lo largo del libro de Daniel, se nos asegura que, aunque el anticristo tendrá un tiempo para ejercer su dominio, su reinado será efímero. El anciano de días, Dios, intervendrá, y el anticristo será juzgado y destruido. Su reino será despojado y reemplazado por el reino eterno de Dios, un reino que nunca será destruido. Esta es una de las lecciones más importantes que el libro de Daniel transmite. El mal puede parecer prevalecer por un tiempo, pero la victoria final pertenece a Dios. Además, el libro de Daniel nos da la esperanza de que, aunque el anticristo causará gran sufrimiento, los fieles serán vindicados al final. La persecución será intensa, pero la recompensa para los que se mantengan firmes en su fe será eterna. En la visión de Daniel, se muestra que, después de la derrota del anticristo, los santos heredarán el reino de Dios y vivirán en paz por siempre. La victoria de Dios será total y definitiva, y todos aquellos que se hayan mantenido fieles a Él compartirán esa victoria. En resumen, el anticristo en el libro de Daniel es una figura que representa la culminación del mal en los últimos tiempos. A través de las visiones de Daniel, vemos que este gobernante maligno se levantará para desafiar a Dios y a su pueblo, persiguiendo a los fieles y buscando destruir la verdadera adoración. Sin embargo,
Las profecías de Daniel también nos aseguran que el anticristo será derrotado y que el reino de Dios prevalecerá por siempre. El mensaje central es que, a pesar de la tribulación y el sufrimiento que puedan venir, los creyentes deben mantener su fe, porque la victoria final es de Dios. El libro de Daniel es una de las fuentes más importantes para comprender las profecías sobre el anticristo en la Biblia. Sin embargo, no solo en este libro se habla de este enigmático personaje, sino que también otras escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, complementan y expanden la visión que Daniel nos presenta. Para entender de manera más completa al anticristo y su papel en los tiempos finales, es crucial analizar cómo las visiones de Daniel se interrelacionan con otras profecías bíblicas. En particular, los libros de Apocalipsis, 2 Tesalonicenses y el Evangelio de Mateo ofrecen una visión más amplia que permite identificar patrones y características comunes en la figura del anticristo. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta describe una serie de visiones que representan el ascenso de varios reinos, siendo el cuarto reino, el más temido, el que da lugar a la figura del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es generalmente interpretado como una representación del anticristo. La descripción que Daniel hace de este cuerno pequeño, que se eleva de entre 10 cuernos que simbolizan 10 reinos, se asocia con la figura del anticristo en otras partes de la Escritura. Este cuerno pequeño es descrito como un líder arrogante y blasfemo que se opone a Dios y persigue a los santos. La conexión con la figura del anticristo se hace más clara cuando comparamos esta descripción con el hombre de pecado o hombre de iniquidad, mencionado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2. En este pasaje, Pablo describe a un individuo que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, y que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esta descripción coincide claramente con la figura del cuerno pequeño, que también pretende ocupar el lugar de Dios y desafiar su autoridad. Otra conexión importante entre Daniel y otras profecías sobre el anticristo se encuentra en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan describe la visión de una bestia que emerge del mar, un símbolo de los sistemas de gobierno malignos y las fuerzas del mal en el mundo. Esta bestia tiene 10 cuernos, lo que coincide con la visión de Daniel, donde los 10 cuernos representan 10 reinos que se unirán en los últimos tiempos. La bestia de Apocalipsis también es una figura que se asocia comúnmente con el anticristo, ya que tiene autoridad para gobernar sobre todas las naciones por un período de 42 meses. Este período de tiempo es el mismo que se menciona en Daniel, cuando el cuerno pequeño persigue a los santos durante un tiempo determinado. De esta manera, la bestia en Apocalipsis y el cuerno pequeño de Daniel son vistos como representaciones del mismo ser. El anticristo, quien gobernará el mundo en los últimos tiempos, persiguiendo a los fieles y exigiendo adoración. El concepto de la abominación desoladora, mencionado tanto en Daniel como en los Evangelios, es otro vínculo clave entre las profecías de Daniel y otras escrituras. En Daniel capítulo 9, se describe un príncipe que hará un pacto con muchos por una semana, pero en la mitad de esa semana romperá el pacto y causará que el sacrificio y la ofrenda cesen. Este evento se interpreta generalmente como una referencia al anticristo, quien profanará el templo de Dios y pondrá fin a la adoración verdadera. Este pasaje de Daniel se conecta directamente con las palabras de Jesús en Mateo 24, donde él advierte sobre la abominación desoladora que será vista en el lugar santo, y los creyentes deberán huir a las montañas cuando esto ocurra. La abominación desoladora es vista como la culminación del poder del anticristo, quien, al tomar control del templo y detener la adoración a Dios,
mostrará su verdadera naturaleza como enemigo de Dios. Este acto de profanación es clave para comprender la magnitud del desafío del anticristo a la autoridad divina y su intento por reemplazar a Dios con su propio reino. La conexión entre Daniel y Apocalipsis también puede verse en la figura del falso profeta, quien ayudará al anticristo a engañar a las naciones. En Apocalipsis capítulo 13 se menciona a una segunda bestia, que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. Esta bestia, también conocida como el falso profeta, trabajará junto con la primera bestia, el anticristo, para imponer su autoridad y hacer que todos adoren a la bestia. En el libro de Daniel, aunque no se menciona específicamente un falso profeta, el cuerno pequeño también desempeña un papel central en la promoción de un sistema de adoración que desafía a Dios, lo que puede verse como un tipo de falso profeta que engaña a las naciones con promesas de poder y paz. En ambos casos, se presenta una figura que manipula a las masas y las lleva a adorar algo que no es Dios. Un principio que el anticristo utilizará para consolidar su dominio. Otro aspecto que se conecta entre las profecías de Daniel y las de otros libros bíblicos sobre el anticristo es el juicio final. En Daniel capítulo 7, después de la descripción del cuerno pequeño y su persecución de los santos, se describe una visión del juicio de Dios, donde el anticristo será derrotado y su reino será destruido. Este juicio final también aparece en el libro de Apocalipsis, donde, tras el reinado del anticristo, se lleva a cabo la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, conocida como la batalla de Armagedón. En ambos casos, la derrota del anticristo y la victoria de Dios son aseguradas, y el reino de Cristo será establecido para siempre. Esta esperanza final de la victoria de Dios sobre el mal es un tema central tanto en Daniel como en Apocalipsis, y ambos libros subrayan que, aunque el anticristo pueda parecer invencible en el corto plazo, su reinado será efímero y su derrota será absoluta. Además de estas conexiones directas, es importante destacar que tanto en Daniel como en otros textos bíblicos, el anticristo se presenta como una figura que utiliza el engaño para ganar seguidores. En el libro de Apocalipsis, se dice que el anticristo y el falso profeta harán señales y prodigios para engañar a las naciones, lo que refleja la estrategia del cuerno pequeño en Daniel, que emplea astucia y poder para conquistar y subyugar a las naciones. Este patrón de engaño, manipulación y opresión es común en todas las representaciones del anticristo en la Biblia, lo que revela la naturaleza del anticristo como un ser que busca desviar a las personas de la verdad y llevarlas hacia la perdición. En resumen, el libro de Daniel juega un papel crucial en la comprensión del anticristo y su relación con otras profecías bíblicas. La figura del cuerno pequeño en Daniel está directamente vinculada a las representaciones del anticristo en otros textos, como el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses, la bestia en Apocalipsis y las advertencias de Jesús sobre la abominación desoladora. Además, tanto en Daniel como en otros pasajes bíblicos, el anticristo es presentado como un líder político y religioso que se exalta por encima de Dios, persigue a los santos y engaña a las naciones. Sin embargo, el mensaje central de todas estas profecías es claro. El anticristo, aunque poderoso y destructivo, será finalmente derrotado por Dios, y el reino eterno de Cristo prevalecerá. La interpretación moderna de las profecías de Daniel ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, y especialmente en las últimas décadas, a medida que las circunstancias globales y los avances en los estudios bíblicos han influido en la comprensión de sus mensajes. Mientras que en el pasado, muchas interpretaciones estaban vinculadas principalmente a un contexto histórico y nacional, hoy en día, las lecturas tienden a enfocarse más en los eventos contemporáneos
las tensiones geopolíticas y las inquietudes espirituales y religiosas del mundo actual. La clave de estas interpretaciones radica en aplicar las visiones de Daniel al escenario global y a las transformaciones que la humanidad ha experimentado, particularmente en el ámbito político, religioso y tecnológico. Uno de los aspectos fundamentales de la interpretación moderna de las profecías de Daniel es el análisis de los 4 imperios representados por los 4 animales en el capítulo 7. Tradicionalmente, estos animales han sido identificados como las grandes potencias de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, las interpretaciones contemporáneas van más allá de esta visión histórica y tienden a conectar estas figuras con fuerzas políticas o movimientos modernos que podrían estar configurando el panorama mundial de manera similar a las antiguas imperios. El cuarto imperio, representado por el monstruoso animal con 10 cuernos, ha sido objeto de mucha especulación. Algunos lo interpretan como el Imperio Romano, mientras que otros lo ven como una proyección de una futura confederación de naciones o un gobierno global que emergerá al final de los tiempos, en la fase previa a la aparición del Anticristo. Este tipo de interpretación se vincula directamente con una de las principales preocupaciones del mundo moderno: el creciente poder de los gobiernos y alianzas internacionales. La noción de un nuevo orden mundial ha ganado terreno entre ciertos sectores que creen que las profecías de Daniel se están cumpliendo con la creciente centralización del poder en instituciones globales como la ONU, la Unión Europea y otros bloques de poder. Para muchos de estos intérpretes, la existencia de coaliciones políticas y económicas que buscan controlar cada vez más las decisiones a nivel mundial es una señal clara de que la cuarta bestia, que Daniel describe con tanta ferocidad, está tomando forma. A medida que el poder global aumenta, también lo hace el temor a la aparición de un líder mundial que se aproveche de esa estructura para establecer su dominio, lo que se identifica comúnmente con la figura del Anticristo. Otro punto crucial de la interpretación moderna se refiere a la figura del pequeño cuerno que aparece en la visión de Daniel. Este cuerno se describe como un rey que surge de entre los 10 cuernos y cuya influencia crece a medida que derrota a 3 de los otros reyes. En muchas interpretaciones tradicionales, el pequeño cuerno es identificado con un rey histórico, como Antíoco el IV Epífanes, quien perseguía ferozmente a los judíos en el siglo II a.C. No obstante, en las interpretaciones modernas, el pequeño cuerno es a menudo visto como el Anticristo, un líder que aún no ha surgido, pero que, según los textos, será una figura central en el establecimiento de un gobierno mundial que perseguirá a los creyentes y se opondrá a Dios. Este pequeño cuerno, por lo tanto, no es solo una figura política, sino también una figura espiritual, ya que su objetivo es imponer una ideología que desplace el cristianismo y la verdadera fe por una religión falsa o secularizada. En este contexto, la figura del Anticristo se ve como una amenaza tanto a nivel físico como espiritual. La interpretación moderna también subraya la conexión entre las visiones de Daniel y los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Muchas de las imágenes que se encuentran en ambos libros, como los cuernos, las bestias y la idea del juicio final, se corresponden estrechamente, lo que sugiere que los profetas estaban hablando de eventos similares, aunque a través de diferentes símbolos. En este sentido, algunos eruditos contemporáneos ven las visiones de Daniel como una profecía extendida de lo que Juan también vio en Apocalipsis. De hecho, el Beast de Apocalipsis, con sus 10 cuernos, tiene paralelismos claros con el cuarto imperio de Daniel. Este vínculo entre ambos libros ayuda a fortalecer la idea de que las profecías de Daniel no solo se refieren al pasado, sino que se extienden hasta los últimos días de la humanidad. En este sentido, la figura del Anticristo
que aparece en Daniel como un rey tirano que surge de entre las naciones, también encuentra su culminación en la figura descrita por Juan en el Apocalipsis, quien gobernará un imperio global durante el tiempo de la tribulación. Además de las interpretaciones políticas y espirituales, la tecnología y los avances científicos también desempeñan un papel crucial en las lecturas modernas de las profecías de Daniel. La capacidad de los gobiernos para monitorear y controlar a sus ciudadanos, especialmente con la expansión de las tecnologías de vigilancia, la inteligencia artificial y el control de la información, ha sido vista por algunos como el cumplimiento de las advertencias de Daniel sobre la tiranía de un gobierno mundial. El uso de microchips, el seguimiento global y la creación de una sociedad de vigilancia totalitaria resuenan con la imagen de un líder que tiene un control absoluto sobre sus seguidores, algo que muchos asocian con la figura del anticristo. La creciente influencia de las religiones sincréticas y las ideologías globales también alimenta la interpretación moderna del anticristo como una figura religiosa. En un mundo que se aleja cada vez más de las tradiciones religiosas establecidas y que busca una forma de espiritualidad que sea inclusiva o universal, la aparición de un líder carismático que ofrezca una religión global se ve como una posibilidad concreta. Este líder, que eventualmente se revelaría como el anticristo, atraería a multitudes de todas las naciones con promesas de paz, prosperidad y unidad, pero con la agenda oculta de erradicar la verdadera fe. Este aspecto religioso del anticristo, más allá de ser un dictador político, lo coloca como el falso Mesías que trataría de reemplazar a Cristo y su mensaje de salvación. Finalmente, el regreso de Israel al escenario mundial también es interpretado por muchos como una señal de que las profecías de Daniel están llegando a su cumplimiento. La restauración de la nación de Israel en 1948 se ve como un marcador importante que anticipa el tiempo de los últimos días. El conflicto persistente en torno a Jerusalén, la ciudad que según las Escrituras es crucial para los eventos finales, es otro factor que refuerza la idea de que el regreso del anticristo está cerca. En este sentido, la interpretación moderna de las profecías de Daniel se ha entrelazado con la realidad política de Medio Oriente y con la expectativa de que los eventos en esta región desempeñarán un papel central en el cumplimiento de las profecías apocalípticas. En resumen, la interpretación moderna de las profecías de Daniel es compleja y variada, abarcando no solo los aspectos históricos y espirituales, sino también la política y la tecnología. Con el avance de los tiempos y el cambio de las circunstancias globales, muchos intérpretes han encontrado nuevas formas de aplicar estas antiguas profecías al mundo contemporáneo. El anticristo, en particular, es visto como una figura que encarna no solo el poder político y religioso, sino también el uso de la tecnología y la manipulación global para lograr un control absoluto. El fin del anticristo y el triunfo de Cristo son eventos claves en las profecías bíblicas, particularmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Estos eventos no solo marcan el cierre de la era del anticristo, sino también la culminación de la historia humana tal como la conocemos, con la victoria definitiva del bien sobre el mal. La figura del anticristo, que durante un tiempo ha sido la fuente de caos y persecución para los creyentes, finalmente se verá derrotada por la segunda venida de Jesucristo, quien establecerá su reino eterno y llevará a cabo el juicio final. En el libro de Daniel, el final del anticristo es señalado con claridad en las visiones de los capítulos 7 y 8. El pequeño cuerno que aparece en la visión de la cuarta bestia es interpretado por muchos como una representación del anticristo, un líder mundial que surge en los últimos tiempos para desatar una persecución feroz contra los santos. Sin embargo, la visión también muestra que, al final de este período de tribulación,
el anticristo será vencido. Daniel describe cómo la bestia será destruida por la intervención directa de Dios. En la visión de la cuarta bestia, se nos dice que el reino de la bestia será consumido y destruido hasta el fin. Daniel 7:26. Este evento es el principio del fin para el imperio del anticristo y el inicio del establecimiento del reino eterno de Dios. En el libro de Apocalipsis, el triunfo de Cristo sobre el anticristo se presenta de manera aún más dramática. El anticristo, junto con el falso profeta, será lanzado al lago de fuego, donde serán castigados por su maldad y sus engaños. Apocalipsis 20 nos describe esta escena de la siguiente manera: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y ambos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10. Este acto simboliza no solo la derrota definitiva del anticristo, sino también la condena eterna de todos aquellos que lo siguieron y se aliaron con él en su rebelión contra Dios. Esta es la culminación de la justicia divina, que se impone después de un período de gran sufrimiento y apostasía. La derrota del anticristo es una parte esencial de la restauración del orden divino en la tierra y del establecimiento del reino de Cristo. El regreso de Cristo, que es un tema central tanto en Daniel como en Apocalipsis, marcará el inicio de un nuevo orden mundial. El reino de Cristo será un reino de paz, justicia y santidad. A diferencia del reino del anticristo, que se caracteriza por la opresión, la mentira y la corrupción, el reino de Cristo será un gobierno perfecto, en el que la justicia de Dios prevalecerá sobre toda la humanidad. Apocalipsis 20 describe cómo, después de la derrota del anticristo, Cristo reinará sobre la tierra durante 1000 años, un período conocido como el reinado milenial. Durante este tiempo, Satanás será encadenado y no podrá ejercer su influencia sobre las naciones, lo que permitirá una era de paz sin precedentes. A lo largo de la historia, muchos han especulado sobre la naturaleza exacta de este reinado milenial. Para algunos, el milenio es un periodo literal de 1000 años en el que Cristo reinará físicamente en la tierra, mientras que para otros es un símbolo de la victoria espiritual de Cristo y su reinado en los corazones de los creyentes. Sin embargo, lo que es claro en ambas interpretaciones es que el triunfo de Cristo sobre el anticristo será definitivo e irreversible. En ese momento, la victoria de Cristo será completa, y la injusticia, el mal y la rebelión serán erradicados para siempre. Una vez que el reino milenial haya concluido, Apocalipsis 20 describe el juicio final, cuando todos los muertos serán resucitados y comparecerán ante el trono de Dios. Este juicio será el acto culminante en el que se separarán los justos de los injustos. Aquellos que han seguido al anticristo, aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado, serán condenados al lago de fuego, que es la segunda muerte. En cambio, los justos, aquellos que han permanecido fieles a Cristo, heredarán el reino de Dios y vivirán para siempre en su presencia. La visión final de Daniel sobre el fin del anticristo se complementa con la profecía de la resurrección de los muertos. En el capítulo 12, Daniel recibe una revelación sobre el final de los tiempos y la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Esta resurrección es el evento que precede al juicio final, y es una manifestación clara de la justicia de Dios, quien recompensará a los justos con la vida eterna y castigará a los malvados con la condenación eterna. El fin del anticristo no solo es el fin de un gobierno tiránico y opresivo, sino también el fin del sufrimiento para los creyentes. Durante la era del anticristo, los seguidores de Cristo experimentarán persecución y dolor.
Sin embargo, este sufrimiento tendrá un propósito divino: purificar a los creyentes y prepararlos para recibir la recompensa final. En el fin, aquellos que han permanecido fieles a Cristo serán liberados de toda opresión y vivirán para siempre con Él en el reino eterno. Este es el consuelo y la esperanza de los cristianos a lo largo de la historia, que a pesar de las dificultades y las pruebas, el triunfo final de Cristo es seguro. Además, la victoria de Cristo sobre el anticristo simboliza el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo a lo largo de las Escrituras. El establecimiento del reino de Cristo representa la restauración de todo lo que se perdió con la caída de Adán y Eva. El sufrimiento, el pecado y la muerte serán eliminados para siempre, y Dios será reconocido como el soberano absoluto sobre toda la creación. En ese día, los creyentes experimentarán la plenitud de la salvación, la paz y la gloria de Dios, y vivirán en un mundo renovado, donde la presencia de Dios será la luz que iluminará todas las cosas. El fin del anticristo y el triunfo de Cristo también tienen implicaciones para la vida cristiana en la actualidad. Los creyentes están llamados a vivir en la esperanza de este futuro glorioso, sabiendo que, aunque el mal parece prevalecer en este momento, la victoria final de Cristo está asegurada. Esta esperanza debe motivar a los cristianos a vivir con fidelidad, a resistir las tentaciones del mundo y a mantener su confianza en el poder de Dios para traer justicia. El fin del anticristo y la victoria de Cristo son el horizonte de la historia, y los creyentes están llamados a ser testigos de esta verdad en su vida diaria. En conclusión, el fin del anticristo y el triunfo de Cristo representan el cierre de la historia de la humanidad, tal como la conocemos, y el comienzo de una nueva era en la que Dios será glorificado en toda su creación. La derrota definitiva del anticristo, la resurrección de los muertos y el juicio final son eventos de importancia trascendental que no solo marcan el fin del mal, sino también la realización plena del reino de Dios. Este triunfo es la esperanza y la promesa que los cristianos esperan con ansias, sabiendo que, en última instancia, la justicia divina prevalecerá y el bien triunfará sobre el mal para siempre. El estudio del libro de Daniel y sus profecías nos ofrece una profunda visión sobre el triunfo final del bien sobre el mal, especialmente en el contexto del anticristo y el regreso de Cristo. A través de las visiones, Daniel revela un futuro que es a la vez aterrador y esperanzador, un futuro en el que el mal, personificado por el anticristo, tendrá su momento, pero eventualmente será vencido por la autoridad divina y el poder de Dios. Aunque el ascenso del anticristo y el periodo de tribulación estén marcados por el sufrimiento, ellos no serán la última palabra en la narrativa de la historia. La victoria de Cristo es la conclusión de esta lucha cósmica, ofreciendo esperanza a todos los que perseveran en la fe. Las profecías del libro de Daniel, leídas a la luz de la narrativa bíblica más amplia, enfatizan que, a pesar de los desafíos que los creyentes enfrentan en el presente, el reino de Dios finalmente triunfará. El anticristo podrá engañar a muchos, ejercer poder y sembrar el caos, pero su reinado no será eterno. La destrucción del anticristo y de su falso reino es inevitable, tal como lo vaticinan tanto las visiones de Daniel como la revelación de Juan. Estos momentos de victoria son fundamentales para entender el gran plan redentor de Dios para la creación. La derrota del anticristo no solo marcará el fin de su dominio, sino que también dará paso a la plenitud del reino de Dios, un reino caracterizado por la paz, la justicia y la vida eterna para aquellos que sean fieles a Dios. En nuestro mundo actual, donde el mal parece levantarse de diversas formas y los desafíos de la vida pueden sentirse abrumadores,
el mensaje de Daniel sirve como un recordatorio de la soberanía final de Dios. Aunque el enemigo pueda parecer tener la ventaja por un tiempo, los creyentes están llamados a perseverar, a mantener la fe y a aferrarse a la esperanza de que el regreso de Cristo pondrá fin a todo sufrimiento y opresión. El libro de Daniel no solo nos ofrece un vistazo profético hacia el futuro, sino también un aliento práctico para los cristianos de hoy. Nos recuerda que, sin importar lo oscuro que parezca el tiempo, la luz de Dios brillará y su justicia prevalecerá. El retorno triunfal de Cristo no es solo un evento futuro, sino una realidad presente para aquellos que le siguen. Mientras vivimos a la luz de esta esperanza, estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, a resistir la tentación de comprometernos con el mundo y a anticipar el glorioso día en que Cristo hará nuevas todas las cosas. La derrota final del anticristo y el establecimiento del reino eterno de Dios pondrán fin al mal y al sufrimiento, ofreciendo a los creyentes el cumplimiento de cada promesa hecha por Dios a lo largo de las Escrituras. Para los cristianos, esta no es solo una esperanza distante, sino una esperanza que moldea nuestra vida diaria. Vivir con la expectativa del regreso de Cristo y trabajar para reflejar su reino en nuestras vidas. En conclusión, el libro de Daniel pinta un cuadro poderoso de la batalla espiritual entre el bien y el mal, y del triunfo final de Cristo. El ascenso del anticristo, aunque aterrador, es temporal, y será opacado por el reinado eterno de Cristo. Esa es la esencia de la esperanza cristiana, la certeza de que, no importa las pruebas que enfrentemos, Dios tiene el control, y al final, su victoria será completa. El llamado a los creyentes es claro: vivir a la luz de esta victoria, confiar en el plan de Dios y permanecer fieles, sabiendo que el final de la historia ya está escrito y el triunfo de Cristo es seguro.